Bueno, hoy hablaremos de la crisis civilizatoria. Esta crisis civilizatoria está enmarcada dentro de una complejidad que implica diversos tipos de crisis. Estamos hablando de una crisis ambiental, de una crisis económica, de una crisis social, cultural, una crisis climática con el cambio climático. Es decir, es una multicrisis que está entretejida por una particularidad de crisis específicas. Podemos hablar de que la crisis es civilizatoria porque es la crisis de un modelo de civilización que tiene que ver con la sociedad moderna, con el pensamiento occidental. Entonces, para poder hablar de la crisis tendremos que tener un poco sus antecedentes. Esto es, podemos hablar de que la sociedad moderna se instaura a partir de que surgen las sociedades que están basadas en la dominación. Esta dominación primero a partir del poder militar, luego a través del conocimiento, y en estas sociedades basadas en la dominación lo que predomina es la desigualdad. Otra característica de esta sociedad moderna o esta civilización moderna es que hay una separación ficticia entre el humano y la naturaleza. Es decir, esto nos lleva en la sociedad moderna a pensar en que el ser humano puede dominar la naturaleza, en que el ser humano está programado, está diseñado para el dominio de la naturaleza y por tanto se justifica su explotación, su dominación, su sometimiento. Podemos hablar que durante este proceso tiene como varias etapas. Hay dos grandes corrientes teóricas que abordan este gran cambio, digamos, del mundo. Hay dos visiones, unos autores hablan del antropoceno y otros autores hablan del capitaloceno. ¿A qué se refieren? El antropoceno y el capitaloceno como si fuera una especie de era geológica. Entonces lo que están haciendo en este planteamiento los autores, los científicos, es que en el antropoceno es que a partir de la aparición del hombre, del ser humano, del Homo sapiens en el planeta Tierra, este tiene la capacidad de transformar tanto la vida del planeta, el clima del planeta, que se vuelve como una fuerza geológica. Entonces por eso se le denomina antropoceno a esta etapa de más o menos 300.000 años de historia de Homo sapiens en la Tierra. Por otro lado están otros autores, que es una corriente con la que yo coincido más en particular, que hablan del capitaloceno, y en realidad es parecido al antropoceno, solo que se concentra en los últimos 200 años a partir del surgimiento del capitalismo. Entonces, que en realidad el tema no es el Homo sapiens por sí mismo el que se ha vuelto como esta fuerza transformadora del planeta, sino es este sistema económico productivo que es el capitalismo el que ha propiciado modos de producción, aprovechamiento, explotación y destrucción de la naturaleza y del planeta, que nos ha llevado al cambio climático y una serie más de problemas, y esto se potencia como una fuerza geológica y se da el peso al capitalismo. Entonces, partiendo de eso, y lo tomamos capitaloceno, podemos decir que esta gran crisis civilizatoria es también una crisis de esta forma de producción económica, y esta forma de pensamiento único que se impone a partir de la modernidad europea. Entonces, la crisis civilizatoria es una crisis de un paradigma, de una forma de pensamiento y de una forma de hacer las cosas y concebir la relación humano-naturaleza. Entonces, ¿qué está en crisis? Lo que está en crisis es la vida misma. Lo que está en crisis es nuestra propia existencia como especie. A partir de las sociedades dominadoras, que podemos plantearlo desde las sociedades preindustriales como las grandes civilizaciones, los egipcios, los romanos, etc., y profundizada durante el colonialismo a partir del 1500, reforzada en la revolución industrial en 1800 y en los 1800 y la ilustración. Eso termina con una imposición de modos de vida, de modos de pensar, de modos de producción, de modos económicos en otras sociedades
no occidentales, lo cual lleva en algunas a su destrucción y en otras a su confinamiento, a su exclusión, a su marginación. Ese es el gran contexto de la crisis civilizatoria en el cual nosotros estamos partiendo este análisis. Vamos a regresar a algo más primario y es una pregunta central. ¿Qué necesita un ser humano para vivir? Un ser humano para vivir, o cualquier especie, solo necesita condiciones adecuadas, y esas condiciones adecuadas son un ambiente benigno y relaciones de interdependencia. Estas relaciones de interdependencia pues es la historia de la vida en la Tierra, y por ahí están las teorías de Margulis, que hablan de este tema de la interdependencia. Tenemos, por ejemplo, las relaciones simbióticas, las redes bacterianas complejas, y entonces el sistema Tierra como tal. Los humanos para vivir necesitamos a los ecosistemas, porque somos seres heterótrofos. Necesitamos apropiarnos de una producción ecosistémica, y esta apropiación puede ser material y simbólica. Ya hablaremos después de esto. Esa es la historia misma de la vida humana. En los 300.000 años como especie, la mayoría de ellos, 290 y tantos mil, vivimos como recolectores cazadores, es decir, solo nos apropiábamos de lo que la naturaleza producía, a nivel vegetal y a nivel animal. Solo es hasta hace 10.000 años, con la irrupción de lo que se llama la revolución neolítica, que es la aparición de la agricultura en algunas sociedades y su desarrollo, pasamos a ser consumidores de lo que producíamos, pero nunca se dejó la caza y la recolecta. Hoy en día, incluso siendo sociedades más industriales y urbanas, la caza y la recolecta siguen existiendo en algunas sociedades, y algunos alimentos que consumimos vienen de estos sistemas de caza-recolecta. Entonces, este proceso de sedentarización, de agricultura, es lo que propicia el impulso del desarrollo de las civilizaciones. Entonces, el desarrollo de una civilización está basado en dos elementos, digamos, ideales. Una civilización se expande, ese es como su estado ideal, expandirse. Por eso todos los imperios y todas las civilizaciones buscaban colonizar más tierras cada vez. Y al expandirse acumula riqueza de diversas formas, en forma de capital, en forma de recursos naturales, en forma de tributos, etc. Pero este proceso de expansión-acumulación se vuelve una especie de feedback positivo, en donde esta dinámica se intensifica cada vez más. Entre más una civilización crece y acumula, se genera como una especie de adicción, y hay una adicción al expansionismo, y cada vez más. Y esto es lo que lleva a un colapso de las civilizaciones. Hay algunos ejemplos que pudiéramos encontrar en la historia, y cómo hay patrones de auge. Pudiéramos hacer una gráfica y tener patrones de auge y declive de las civilizaciones antiguas, y se ve claramente cómo se van haciendo estas curvas de expansión y declive, expansión y declive. Entonces desde esos planteamientos, pues la conclusión es que esta sociedad moderna occidental está en su declive y está en esta crisis. Entonces, cualquier cosa que impida la expansión es una crisis, y es una crisis de esa civilización. Entonces, la respuesta natural a estas crisis en las civilizaciones es aún expandirse más. Y entonces vemos, por ejemplo, en nuestros días, una fase de expansión del capital muy brutal, cada vez más encima de terrenos naturales, destruyendo hábitats con tal de obtener minerales, con tal de producir monocultivos transgénicos, etcétera, etcétera. Pues tenemos la destrucción de la Amazonía, las selvas en Indonesia y demás. Bueno, la modernidad alcanzó los 5 continentes con la conquista y el dominio colonial. Luego vino el segundo momento, que fue el expansionismo impulsado por el petróleo, carbón y petróleo, revolución industrial en su primera etapa, y luego la segunda revolución industrial, por así decirlo, con la petroquímica. El expansionismo militar de estas civilizaciones sobre otro tipo de sociedades, llevó a la imposición de la cosmovisión occidental en una idea de progreso. Entonces, esta idea de progreso o modernidad es una idea que ha taladrado profundamente a otras sociedades no occidentales, que las ha destruido, que las ha marginado.
Esto nos lleva a pensar en la sociedad occidental como una sociedad máquina, como una sociedad que está constantemente solo expandiéndose, obteniendo riqueza, sin buscar otras formas de entender que nuestro planeta es finito y que los recursos con los que contamos son finitos. Ahora vamos hacia el cierre de la charla, y es: ¿cuáles son las salidas a esta crisis civilizatoria? No hay una salida única. Nosotros pensamos que, o en particular pienso que las salidas son múltiples, pero que una visión muy interesante, ya que estamos en un diplomado de agroforestería y la visión es sistémica y agroecosistémica, es la transición agroecológica, o las transiciones agroecológicas en plural, y ese sería el gran giro y el desafío de la sustentabilidad en nuevos patrones de desarrollo o de postdesarrollo, nuevos modelos de sociedades, nuevos sistemas agroalimentarios, nuevos sistemas agrícolas, etcétera, etcétera. Esto es muy importante plantearlo porque la agroforestería como tal es un enfoque sistémico, es un enfoque incluso que ha retomado conocimientos y saberes y prácticas de estas sociedades no occidentales donde se combinan árboles con cultivos anuales y con animales. Entonces es importante voltear la mirada a estas transiciones agroecológicas como las posibles salidas a estas multicrisis. Ya sabemos, por ejemplo, que la agricultura ecológica o orgánica y los sistemas agroforestales son sumideros de carbono. Ese es un tema importante para el cambio climático como crisis climática. También sabemos que son sistemas productivos integrales que manejan el reciclaje de nutrientes y energía y que por tanto disminuyen el uso de insumos externos, particularmente agrotóxicos, y producimos alimentos sanos, disminuimos contaminación, abonando a la solución de la crisis ambiental y la crisis alimentaria. Entonces, estos sistemas también pueden ser sistemas enfocados a ciertos mercados de cercanía, mercados orgánicos, mercados locales, que generen economías que atiendan estas crisis económicas, y también pueden ser generadores de empleo, de cohesión social, familiar, comunitaria, y nos puede llevar a atender también partes de la crisis social que vivimos. Es decir, estas transiciones agroecológicas con la agroforestería como una de ellas nos pueden permitir empezar a superar la crisis civilizatoria o prepararnos para el colapso de esta de esta civilización occidental y el modo de producción capitalista, para irnos preparando para una transición a otros modelos de sociedades y a otros modos de producción. Muchas gracias.